Si las galaxias son granos de polvo del cosmos, las estrellas son los micropolvos de las galaxias, hormigueros dentro de hormigueros. Las estrellas son muy pequeñas en relación con las galaxias, puesto que el Sol tiene un diámetro de 3 segundos luz y nuestra galaxia 100.000 años luz. Las estrellas se forman por la condensación de porciones del gas que se encuentran en el espacio interestelar. Cuando por alguna razón una región de ese gas adquiere una densidad mayor que las regiones que lo rodean, la atracción gravitacional recíproca de sus diferentes moléculas o átomos puede volverse tan fuerte que los lleva a su desmoronamiento o a la caída hacia un centro común. Una vez iniciada esta condensación se acelera más y capta además moléculas vecinas. Así se forma una esfera de gas, pero a causa de la energía liberada por esas caídas colectivas y los choques que se producen, el gas se calienta muchísimo y la bola se convierte en emisora de irradiación térmica de longitudes de onda cada vez más cortas a medida que la temperatura aumenta. Así, a la temperatura de una plancha doméstica, esta irradiación corresponde al infrarrojo, a 1500 grados. Temperatura de fusión del hierro se produce el rojo, a 6000 grados. Temperatura de la superficie solar, el amarillo, etc. Hasta los millones de grados en donde irradian rayos X. Sin ningún proceso físico nuevo entrar en juego, la energía liberada por esta o por esa protoestrella se agotaría enseguida. En el momento de la contracción gravitacional de la nube de gas, y el astro se apagaría irremediablemente al enfriarse rápidamente. Es entonces cuando entra en juego la energía nuclear. Gracias a ella, al retomar la llama que se extingue de la gravitación, las estrellas brillan por largo tiempo, especialmente el Sol, permitiendo así que la vida aparezca sobre la Tierra. He aquí cómo se lleva a cabo ese relevo. Cuando la temperatura aumenta suficientemente en el interior de la bola de gas, las moléculas se parten en átomos y los átomos en electrones y en núcleos atómicos, llegando a formar un gas muy caliente de núcleos y de electrones libres. A causa de la elevada temperatura, los núcleos adquieren grandes velocidades de agitación en todos sentidos, y cuando esta temperatura rebasa algunas decenas de millones de grados, las velocidades son suficientemente grandes para vencer la fuerza de repulsión electromagnética entre los núcleos debido a sus cargas positivas. Entonces, los nucleones de dos núcleos entrando en colisión directa pueden ejercer entre sí sus fuerzas nucleares, poniendo en acción nuevos procesos, particularmente la fusión nuclear generadora de energía. Es posible que las estrellas se hayan formado 100 millones de años después del Big Bang. En ese entonces el gas primordial era esencialmente hidrógeno. Las estrellas de primera generación recurrieron pues a su fusión nuclear de protones que se aglutinaron de dos en dos en un primer estadio, gracias a la débil interacción creándose un deuterio o hidrógeno pesado formado por un protón y un neutrón, un electrón y un neutrino a partir de dos protones. Después, esos núcleos de deuterio, por otras reacciones termonucleares de fusión, produjeron núcleos más pesados, siendo una
una etapa esencial la formación de núcleos de helio o partículas alfa, formados por 2 protones y 2 neutrones. Etapa esencial porque esos núcleos son muy estables y permiten la liberación de energías considerables durante su formación. Es esa la principal fuente de energía de las estrellas, que desde hace 15.000 millones de años dan calor, luz y vida al universo. Las galaxias son granos de polvo del cosmos, las estrellas son los micropolvos de las galaxias, hormigueros dentro de hormigueros. Las estrellas son muy pequeñas en relación con las galaxias, puesto que el Sol tiene un diámetro de 3 segundos luz y nuestra galaxia 100.000 años luz. Las estrellas se forman por la condensación de porciones del gas que se encuentran en el espacio interestelar. Cuando por alguna razón una región de ese gas adquiere una densidad mayor que las regiones que lo rodean, la atracción gravitacional recíproca de sus diferentes moléculas o átomos puede volverse tan fuerte que los lleva a su desmoronamiento o a la caída hacia un centro común. Una vez iniciada esta condensación, se acelera más y más y capta de más moléculas vecinas. Así se forma una esfera de gas, pero a causa de la energía liberada por esas caídas colectivas y los choques que se producen, el gas se calienta muchísimo y la bola se convierte en emisora de radiación térmica de longitudes de onda cada vez más cortas a medida que la temperatura aumenta. Así, a la temperatura de una plancha doméstica, esta irradiación corresponde al infrarrojo. A 1500 grados, temperatura de fusión del hierro, se produce el rojo. A 6000 grados, temperatura de la superficie solar, el amarillo, etc. Hasta los millones de grados en donde irradian rayos X. Sin ningún proceso físico nuevo entrar en juego, la energía liberada por esta o por esa protoestrella se agotaría enseguida. En el momento de la contracción gravitacional de la nube de gas, y el astro se apagaría irremediablemente al enfriarse rápidamente. Es entonces cuando entra en juego la energía nuclear. Gracias a ella, al retomar la llama que se extingue de la gravitación, las estrellas brillan por largo tiempo, especialmente el Sol, permitiendo así que la vida aparezca sobre la Tierra. He aquí cómo se lleva a cabo ese relevo. Cuando la temperatura aumenta suficientemente en el interior de la bola de gas, las moléculas se parten en átomos, y los átomos en electrones y en núcleos atómicos, llegando a formar un gas muy caliente de núcleos y de electrones libres. A causa de la elevada temperatura, los núcleos adquieren grandes velocidades de agitación en todos sentidos. Y cuando esta temperatura rebasa algunas decenas de millones de grados, las velocidades son suficientemente grandes
para vencer la fuerza de repulsión electromagnética entre los núcleos debido a sus cargas positivas. Entonces, los nucleones de dos núcleos entrando en colisión directa pueden ejercer entre sí sus fuerzas nucleares, poniendo en acción nuevos procesos, particularmente la fusión nuclear, generadora de energía. Es posible que las estrellas se hayan formado 100 millones de años después del Big Bang. En ese entonces el gas primordial era esencialmente hidrógeno. Las estrellas de primera generación recurrieron pues a su fusión nuclear de protones que se aglutinaron de dos en dos en un primer estadio. Gracias a la débil interacción creándose un deuterio o hidrógeno pesado formado por un protón y un neutrón, un electrón y un neutrino a partir de dos protones. Después, esos núcleos de deuterio, por otras reacciones termonucleares de fusión, produjeron núcleos más pesados, siendo una etapa esencial la formación de núcleos de helio o partículas alfa, formados por dos protones y dos neutrones. Etapa esencial porque esos núcleos son muy estables y permiten la liberación de energías considerables durante su formación. Es esa la principal fuente de energía de las estrellas, que desde hace 15.000 millones de años dan calor, luz y vida al universo. Si las galaxias son granos de polvo del cosmos, las estrellas son los micropolvos de las galaxias, hormigueros dentro de hormigueros. Las estrellas son muy pequeñas en relación con las galaxias, puesto que el Sol tiene un diámetro de 3 segundos luz y nuestra galaxia 100.000 años luz. Las estrellas se forman por la condensación de porciones del gas que se encuentran en el espacio interestelar. Cuando por alguna razón una región de ese gas adquiere una densidad mayor que las regiones que lo rodean, la atracción gravitacional recíproca de sus diferentes moléculas o átomos puede volverse tan fuerte que los lleva a su desmoronamiento o a la caída hacia un centro común. Una vez iniciada esta condensación se acelera más y capta además moléculas vecinas. Así se forma una esfera de gas, pero a causa de la energía liberada por esas caídas colectivas y los choques que se producen, el gas se calienta muchísimo y la bola se convierte en emisora de irradiación térmica de longitudes de onda cada vez más cortas a medida que la temperatura aumenta. Así, a la temperatura de una plancha doméstica, esta irradiación corresponde al infrarrojo, a 1500 grados. Temperatura de fusión del hierro se produce el rojo, a 6000 grados. Temperatura de la superficie solar, el amarillo, etc.
hasta los millones de grados en donde irradian rayos X. Sin ningún proceso físico nuevo entrar en juego, la energía liberada por esta o por esa protoestrella se agotaría enseguida. En el momento de la contracción gravitacional de la nube de gas, y el astro se apagaría irremediablemente al enfriarse rápidamente. Es entonces cuando entra en juego la energía nuclear. Gracias a ella, al retomar la llama que se extingue de la gravitación, las estrellas brillan por largo tiempo, especialmente el Sol, permitiendo así que la vida aparezca sobre la Tierra. He aquí cómo se lleva a cabo ese relevo. Cuando la temperatura aumenta suficientemente en el interior de la bola de gas, las moléculas se parten en átomos y los átomos en electrones y en núcleos atómicos, llegando a formar un gas muy caliente de núcleos y de electrones libres. A causa de la elevada temperatura, los núcleos adquieren grandes velocidades de agitación en todos sentidos, y cuando esta temperatura rebasa algunas decenas de millones de grados, las velocidades son suficientemente grandes para vencer la fuerza de repulsión electromagnética entre los núcleos debido a sus cargas positivas. Entonces, los nucleones de dos núcleos entrando en colisión directa pueden ejercer entre sí sus fuerzas nucleares, poniendo en acción nuevos procesos, particularmente la fusión nuclear generadora de energía. Es posible que las estrellas se hayan formado 100 millones de años después del Big Bang. En ese entonces el gas primordial era esencialmente hidrógeno. Las estrellas de primera generación recurrieron pues a su fusión nuclear de protones que se aglutinaron de dos en dos en un primer estadio, gracias a la débil interacción creándose un deuterio o hidrógeno pesado formado por un protón y un neutrón, un electrón y un neutrino a partir de dos protones. Después, esos núcleos de deuterio, por otras reacciones termonucleares de fusión, produjeron núcleos más pesados, siendo una etapa esencial la formación de núcleos de helio o partículas alfa, formados por dos protones y dos neutrones. Etapa esencial porque esos núcleos son muy estables y permiten la liberación de energías considerables durante su formación. Es esa la principal fuente de energía de las estrellas, que desde hace 15.000 millones de años dan calor, luz y vida al universo.